Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Mi grupo y yo vamos a presentar el tema Derecho Consuetudinario y Justicia Indígena. Yo les voy a hablar sobre el tema Orígenes y Fundamentos del Derecho Consuetudinario. Primero, el derecho consuetudinario lo entendemos como un conjunto de normas basado en dos elementos, en la costumbre y la tradición. Este ha constituido un sistema legal fundamental a lo largo de la historia y de los años y de épocas y tiempos. A diferencia del derecho escrito, el derecho consuetudinario se construye a través de prácticas colectivas que, al ser aceptadas por una comunidad, adaptadas a una comunidad, adquieren así fuerza normativa. Un dato importante es que su importancia histórica reside en que antes de la formalización de los sistemas legales, en la antigüedad, muchísimas sociedades se regían exclusivamente por estas costumbres, adaptando así sus normas de acuerdo a los cambios que tengan con su entorno. Entonces, les voy a hablar acerca de las normas de conducta sobre, perdón, el derecho consuetudinario y sobre tres características principales. Según Eugen Ehrlich, el derecho consuetudinario lo considera como normas de conducta que son formadas a través de la práctica colectiva. Y todas estas normas de conducta no tienen la necesidad de una codificación escrita. Eugen Ehrlich es un jurista austriaco. Ahora tenemos tres características principales. La número uno es que el derecho consuetudinario es importante por su adaptación a las realidades locales y la flexibilidad que tiene con los temas tratados en la comunidad. Número dos es que este es basado en la aceptación social y el consenso comunitario. Si en la comunidad no llegan a un consenso o no están todos de acuerdo, no lo pueden considerar como derecho consuetudinario. Tenemos otra característica importante, es su transmisión oral y la legitimidad derivada de la costumbre. Ahora, tenemos, bueno, he buscado tres contrastes que tiene con el derecho escrito. El derecho consuetudinario número uno es mayor flexible. Hay una mayor flexibilidad en el derecho, hay mayor autonomía y una aplicabilidad local. Ahora, los orígenes del derecho consuetudinario. La existencia del derecho consuetudinario lo remontamos a, como les mencioné anteriormente, a las primeras civilizaciones, donde, en ausencia de códigos legales formales, estos requerían que las normas sociales se basen en prácticas y tradiciones adoptadas por la comunidad. Por ejemplo, en Mesopotamia existieron prácticas consuetudinarias que luego sirvieron como base para varios códigos, en este el Código de Hammurabi. En China, el confucianismo establecía principios de conducta que, si bien no eran considerados como leyes formales, estos constituían normas de obligatorio cumplimiento. Tenemos en Grecia, en el que las normas consuetudinarias tenían un rol muy preponderante en el gobierno ciudades-estado. En Roma tenemos el ius no descriptum o derecho no escrito, el que coexistía con el derecho codificado, siendo reconocido también como una fuente jurídica de suma importancia. Tenemos en Europa medieval las leyes consuetudinarias como las que regían en las comunidades germánicas. Estas eran muy fundamentales para la resolución de conflictos y una regulación de la vida social, antes de que los estados consolidaran sus sistemas legales centralizados. Tenemos también la evolución y fundamentos filosóficos. Ahora,
Con la absorción por el derecho estatal al derecho consuetudinario, con la formación de estados-naciones, el derecho consuetudinario fue reemplazado por códigos escritos, pero a pesar de ello mantuvo su relevancia en comunidades locales. Un, Algo que encontré importante es que para Aristóteles y Tomás de Aquino, ellos consideran a la costumbre como una expresión del bien común y de la justicia natural. Ahora, yo he puesto ahí identidad cultural. La identidad cultural o el derecho consuetudinario es importante para la identidad cultural porque en comunidades indígenas y coloniales ayuda a preservar sus tradiciones y derechos propios frente a una colonización. Ahora, he puesto en la diapositiva, iba a hacerlo más dinámico, pero por cuestiones externas no tuvimos presenciales. Ya, les voy a dar ejemplos del derecho consuetudinario en distintas culturas. Tenemos en el sector de África. Por ejemplo, he puesto a Nigeria y Kenia, en donde el derecho consuetudinario va en paralelo con el derecho estatal en dos temas principales, en temas de familia y de propiedad. En el sector de Asia tenemos a India precolonial, en donde el derecho consuetudinario hindú y musulmán coexistían con las leyes británicas de la época colonial. Tenemos en Oceanía. En Oceanía vemos a Nueva Zelanda, en donde el reconocimiento del derecho maorí a través del Tratado Waitangi. También tenemos en el sector de América Latina a Ecuador, Bolivia y México, en donde la Constitución ya reconoce a la justicia indígena en asuntos comunitarios, y esto fortaleciendo así su autodeterminación. Ahora, les voy a hablar sobre el derecho consuetudinario en el contexto global. El reconocimiento y desafíos modernos. Según la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, promueve el respeto a las normas consuetudinarias. Ahora hay conflictos con el derecho estatal en temas de tierra y recursos naturales, en el que enfrentan al derecho consuetudinario y al derecho estatal. Ahora, consideramos al derecho consuetudinario como una herramienta de resistencia cultural. Es importante para comunidades que buscan así preservar sus derechos y tradiciones frente a la globalización y la explotación de recursos. Ahora, les voy a dar una pequeña conclusión o de lo que hemos estado hablando. El derecho consuetudinario lo consideramos como un pilar de identidad cultural y justicia adaptadas a las necesidades locales de cada comunidad. Ahora, en la actualidad o una perspectiva futura es que el derecho consuetudinario sigue siendo relevante en la protección de derechos colectivos y en la diversidad cultural, especialmente a través del marco internacional de derechos humanos. Este era una pequeña dinámica que tenía. Ya, antes de pasar al siguiente video, quiero que explicarles más o menos el contexto. La diputada Maori, esto es en Nueva Zelanda, interrumpe el Parlamento de Nueva Zelanda con una jaca para protestar en contra del proyecto de ley de tratado indígena.
The House is suspended until the ringing of the bells. The gallery is to be cleared. Ahora, una haka es una danza tradicional de la cultura maorí, como les mencioné en Nueva Zelanda, en el que es una danza de guerra o un desafío que tienen a los oponentes y es exclusivo de Nueva Zelanda. La danza denominada haka buscaba demostrar el enfado y el temor que tenían en esta comunidad ante un proyecto de ley que pretende reinterpretar el tratado funcional del país con su población indígena. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctora y compañeros. A continuación les voy a exponer sobre los mecanismos y procesos de la justicia indígena. Mi nombre es Magali Joana Janeta Cayambe. En la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre lo que es la justicia indígena, dando un concepto pequeño que nos deja claro de la misma, de que el sistema de justicia indígena es un sistema propio de resolución de conflictos y ejercicio de la justicia, misma que se basa en los valores esenciales, las costumbres y las normas de las comunidades originarias. Es por esa misma razón que se dio su reconocimiento en la Constitución de 2008, para de esta manera garantizar y respetar y preservar para que las comunidades puedan acceder, y de esta manera podemos entender que el Ecuador tiene o se encuentra promovida por un pluralismo jurídico, tanto del sistema ordinario como del sistema de la justicia indígena. Ahora bien, en la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre los mecanismos de la justicia indígena. De acuerdo a investigaciones, se ha podido determinar que existen 3 tipos de mecanismos. Estos mecanismos corresponden a la mediación, a las sanciones comunitarias y a la restauración e integración. Por un lado, la mediación es un método central que se utiliza, diré, en la justicia indígena, porque las partes, tanto al tener problemas internos como externos, ellos se caracterizan principalmente por la reconciliación entre los miembros de la comunidad, y de esta manera se llega a promover soluciones justas y equitativas para ambas partes. El siguiente mecanismo son las sanciones comunitarias. En esta parte, las sanciones comunitarias son dictadas en función de la naturaleza del daño y del nivel de afectación a la comunidad. Y cabe recalcar que estas sanciones son reparadoras y tienen como objetivo restablecer el equilibrio en la comunidad y asimismo devolver la paz y la armonía a la comunidad, porque al momento de que una persona afecta a otro, no solo daña a la víctima, sino también a la comunidad. Es importante también decir que estas sanciones pueden incluir la obligación de realizar trabajos comunitarios, restitución de bienes o compensación por daños de recursos naturales. Y esto nos alude a que la comunidad tiene una estrecha relación con la naturaleza. Es por esa razón también que estas sanciones van más enfocadas en los casos de daños hacia la tierra o hacia el agua. Hablamos también sobre la restauración y reintegración. Es importante mencionar que la justicia indígena prioriza la restauración y la reintegración de la persona a la comunidad, en lugar de buscar aislamientos o sanciones que sean orientadas para que la persona asuma la responsabilidad. Ellos lo que se enfocan en sí es que la persona tome conciencia de lo que hizo y de esta manera realizar un proceso de purificación y sanación del alma. Ahora bien, en la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre los principios fundamentales de la justicia indígena. En esta parte, los principios que se rigen, tanto los pueblos quichuas como de la sierra como de la Amazonía, son 3 principios esenciales, que son el Amayuya, Amashua y el Amaquilla. El Amaquilla, que significa no ser ocioso, tiene una vocación social del trabajo colectivo para el desarrollo comunitario. Es por esa razón que ellos, como pueblos indígenas, para llegar a la verdad, es importante que trabajen dentro de la comunidad de manera organizada, ya que una persona que llega a ser ocioso es considerada como una ofensa para la misma. El Amashua prácticamente es no robar. Este principio se basa en que las propiedades en los pueblos indígenas anteriormente eran colectivas. En la actualidad son consideradas propiedad de territorio comunitario, por lo cual también robar es una falta grave en la comunidad.
y de esta manera incluso se irrumpe la armonía comunitaria. Y por último tenemos el amayuya que significa no mentir. En las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el amayuya es considerada como una palabra sagrada, porque viene de la tradición oral de los pueblos. Es por esa misma razón que los pueblos indígenas, para llegar a la verdad, necesariamente tienen que mirarse a los ojos. En base a la Mayuya, a Mashua y a Maquilla, lo que ellos desean conseguir es el Ranti Ranti. El Ranti Ranti que viene a ser la reciprocidad y la solidaridad entre la comunidad. En la siguiente diapositiva les vuelvo a mencionar la importancia que tiene la justicia indígena, ya que no solo se basan en los principios fundamentales que ya les he mencionado, sino también porque se basan en otros principios. Estos principios son la armonía, la integridad, el perdón, la rehabilitación y otros. En el primer caso, la armonía viene a ser de que la justicia indígena se basa en la misma para la solución de conflictos. ¿Por qué? Porque los problemas no son posibles de solucionar si los sujetos tienen conflictos internos consigo mismos y externos con la comunidad, ya que esto impide decir la verdad. Es por esa razón que el proceso de la justicia indígena también prima la armonía. Asimismo, es importante mencionar que otro principio es la integralidad. La integralidad en el proceso de la justicia indígena resuelve conflictos en su totalidad, analizando en todos sus orígenes hasta sus efectos. De ninguna manera el análisis tiene que ser segmentado, más bien tiene que ser basado en el principio de reparación del daño hacia la víctima como a la comunidad. Otro principio es el perdón y la rehabilitación. El perdón se da cuando el proceso de la justicia indígena culmina. En este sentido, ambas partes tienen que perdonarse. Asimismo, la comunidad tiene que otorgar el perdón hacia la persona que irrumpió dicha armonía o que afectó el derecho de otra persona. En este caso, es importante que a través del perdón los infractores sean reinsertados a la comunidad. Otro principio importante es el diálogo, es decir, la verdad. Como ya les he venido mencionando, algo que prima dentro del proceso de la justicia indígena es la oralidad, ya que los pueblos indígenas se basan en la sabiduría, la experiencia, y la palabra para ellos es netamente sagrado. Decir la verdad es muy importante dentro de las comunidades, ya que al no hablar con la verdad constituye una falta grave. Y asimismo, esto permite que no se llegue a una resolución justa. El siguiente principio es la espiritualidad. Bueno, la espiritualidad, todo el proceso de justicia indígena está atravesada por la práctica espiritual que les permite, por un lado, sostener el proceso. En esta parte juega un papel muy importante los taitas y los mamas, que son considerados los abuelos, las personas de la tercera edad. Ellos, debido a su sabiduría y a su experiencia, son los encargados de aconsejar a las personas que hayan cometido alguna infracción, y lo realizan mediante la utilización de plantas y medicinas sagradas para lograr la sabiduría en las decisiones. En este sentido, como último principio, tenemos la restauración y equilibrio. Es importante mencionar que la justicia indígena no busca penas o sanciones con un fin último, sino que su fin supremo en sí es la restauración del daño producido, tanto a la víctima como a la comunidad, y de esta manera se puede restablecer o restaurar nuevamente la armonía, la convivencia y la paz social dentro de la comunidad. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre las características de la justicia indígena. Bueno, en primera instancia, la justicia indígena se caracteriza por ser milenaria. Milenaria, ¿por qué? Porque los primeros documentos en relación a los sistemas legales indígenas datan a partir del siglo XVI, en el cual la corona española reconoce que los pueblos originarios tienen sus propias formas de gobierno. Es decir, que en ese entonces la corona española ya reconocía las formas de autogobierno que nacían de los pueblos mismos como una forma de organización social. Es decir, que sus conocimientos se han venido transmitiendo de generación en generación, basados en su cosmovisión andina como en la forma de entender el mundo. También se caracteriza por ser colectiva. Para nadie es
es importante decir que la colectividad radica dentro de las comunidades, debido a que las autoridades comunitarias están dotadas de legitimidad que otorgan prácticamente una vida a la comunidad. Es decir, que las decisiones se llegan a asumir con un bien para todos, cuyo objetivo se basa en el equilibrio comunitario. Es decir, que las decisiones no son tomadas de forma individual o por interés personal, sino que siempre van a tomar en cuenta por el beneficio de toda la comunidad. Y en este sentido, las decisiones de la justicia indígena son tomadas por la Asamblea General a través de la autoridad indígena. También es dinámica. Bueno, es dinámica porque la justicia indígena se encuentra en permanente proceso de perfeccionamiento, es decir, que a través de los tiempos han tenido que pasar por diferentes realidades y con el avance de la sociedad, estas tienen que adaptarse y de esta manera, siempre y cuando no olviden los principios, como es el principio milenario por su aplicación y procedimiento, y que esta viene cualificándose a partir de la experiencia y la sabiduría de los taitas y las mamas. También es ágil y oportuna. Cuando se suscita un conflicto comunitario, se movilizan todos sus integrantes para buscar su solución inmediata, ya que es indispensable arreglar el problema antes de que la misma se agrave. Es por esa razón que las autoridades comunitarias asumen la tarea fundamental de asumir el caso para devolver el equilibrio de forma más inmediata a la comunidad. En este sentido, una vez que se instala la asamblea, se debe dar una resolución de conflictos mediante un proceso, no importa el tiempo que dure hasta obtener los resultados. Asimismo, es importante decir que en la justicia indígena no existe una burocracia de por medio. También es eficaz debido a que la justicia indígena ha demostrado ser eficaz para resolver conflictos con niveles muy bajos de reincidencia y por el contrario ha existido satisfacción y agradecimiento por parte de los involucrados. Es gratuita. Bueno, como se sabe, el ser dirigente de una comunidad es un cargo importante y por ello lo que ellos reciben a cambio es un reconocimiento de por vida por el servicio que ellos han prestado a la comunidad. Además, administrar la justicia indígena es una responsabilidad colectiva, es decir, no prima un interés individual y su actuación es pública frente a todos los miembros de la comunidad. Asimismo, como una de las características esenciales es el principio de oralidad. Todo el proceso de justicia indígena es oral, desde la presentación de la denuncia hasta el momento en que los taitas y los mamas dan sus consejos, porque para ellos, para que los actores se enfrenten y encontrar la verdad, prima es la palabra, y esto mirándose siempre cara a cara o mirándose a los ojos. En la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre el procedimiento de la justicia indígena. La página de la Defensoría Pública menciona 5 fases de la misma. Sin embargo, de acuerdo al manual de la justicia indígena, se puede determinar que existen 6 etapas importantes de la justicia indígena. Es decir, que la justicia indígena se encuentra ya con un procedimiento. La primera corresponde al Huillachina o Huillana, que significa la demanda o la denuncia, que prácticamente consiste en el requerimiento de la intervención de la solución de conflicto. Es decir, es el momento esencial donde la persona afectada o la víctima presenta la denuncia ante las autoridades competentes, ya sea a las autoridades, a los cabildos, a las autoridades provinciales o a las autoridades de las bases. En este sentido, es importante dejar claro que al momento de que se presenta la denuncia, se da la obligación de someterse y aceptar a lo que se resuelva dentro de la justicia indígena. La siguiente etapa es el Tandanacu, o conocida como la Asamblea General. En este sentido, al momento ya de conocer la denuncia, ya sea por parte de los cabildos o dirigentes de la comunidad, se convoca a la Asamblea General, en donde se da a conocer públicamente los hechos y detalles de la misma. Y bueno,
esta asamblea entra en un periodo de averiguación e investigación de los hechos. Asimismo, la Asamblea General es importante mencionar que cumple con una función que es el huillachina, que como en la justicia ordinaria se notifica, aquí también se llega a notificar, que es el avisar o informar a las partes para que acudan a la asamblea y que estén presentes. En el caso de que no se presenten por 2 ocasiones, la Asamblea General delega una comisión. Esta comisión se encarga de obligar a que los involucrados estén presentes en la Asamblea. Posteriormente se da la siguiente etapa, que es el tapuicuna o tapuna, que significa averiguación e investigación. En esta parte también la Asamblea llega a designar comisiones o responsables que serán los encargados de hacer la investigación del caso. En este sentido, esta comisión está encargada de recabar indicios, pruebas, testimonios que configuran los elementos materiales que confirman la denuncia. Posteriormente, la Asamblea convoca nuevamente para de esta manera abrir un periodo de análisis y discusión de todos los argumentos que se han presentado por la comisión. Cabe recalcar que en esta etapa incluso estas pruebas durante la asamblea pueden ser impugnadas y aquí en ella pueden participar los implicados, las víctimas, sus familiares y personas con relevancia en la comunidad. Es decir, en esta parte incluso se puede realizar el Chimbapurana o Ñawinchina, que es conocido el careo, es decir, de cara a cara. La siguiente etapa viene a llamarse Kishpichirina, conocido como debate cara a cara, que ya les había mencionado anteriormente. A partir del debate realizado, ya cuando exista una claridad suficiente y certeza de los hechos que se han producido, la Asamblea Comunitaria ya puede establecer la culpabilidad o la inocencia de la persona, siempre y cuando esta sea o pueda lograrse adoptar medidas de solución o conciliación entre las partes. Es así como se también pueden establecer medidas de sanación del infractor. La siguiente es el pactachina, que es hacer cumplir la sentencia. Bueno, una vez que la Asamblea determina el grado de responsabilidad de los implicados en los hechos que hayan afectado la armonía comunitaria, se establece una sanción, ya que es necesario conseguir la restitución del orden para devolver el equilibrio y la armonía a la comunidad. Las sanciones, pues, tienen como finalidad la restitución del equilibrio y la sanación de los involucrados. Como último tenemos el CUNAC, que significa dar consejo. Aquí el rol importante son de dar consejos por parte de los taitas y las mamas que efectúan la purificación del infractor y su reconexión con la naturaleza, quienes prácticamente llegan a aconsejar al infractor haciéndole comprender sobre el valor y el sentido de lo actuado. Esto con una sola finalidad, el de llegar al Ayukuna Ajikausa, que es el buen vivir de la comunidad. En la siguiente diapositiva les hablaré sobre lo que conforma una sentencia. Una sentencia está conformado por el encabezamiento, que prácticamente viene sobre el lugar, la hora de instalación, las normas constitucionales e internacionales que reconocen la justicia indígena, los antecedentes del hecho, que prácticamente es la redacción de todo lo suscitado, el informe de la comisión para las cuales realizaron investigaciones en donde se recabaron indicios, pruebas, testimonios. También se realiza el análisis del caso que se llevó a cabo durante la asamblea tras recabar los indicios, las pruebas y testimonios. También existen las resoluciones donde están las sanciones que se van a aplicar, la manera en cómo se va a reparar el daño tanto a la víctima como a la comunidad. Y por último tenemos la firma de las autoridades indígenas. Es de esta manera como se constituye la sentencia indígena como en la sentencia ordinaria. En la siguiente diapositiva es importante mencionar que existe un caso práctico, el caso de la Cocha, que se dio el 30 de julio de 2014. Bueno, esta sentencia básicamente aplicó los procedimientos que ya lo había mencionado anteriormente, que es el Huillachina o Huillana, Tapuicuna o Tapuna, Chimbapurana o Ñawinchina, el Kishpichirina, Pactachina y por último el CUNA. En la siguiente diapositiva
les voy a hablar sobre diferencias claras que existen entre las sanciones que son aplicadas. Es importante mencionar antes que aquí el rol importante juegan las mujeres. Las mujeres tienen este rol importante porque ellas son las encargadas también de aplicar estas sanciones. Bueno, por un lado, en el Quichua Sierra se aplican los denominados baños de purificación con agua fría, los azotes, también se aplica lo que son la purificación mediante las plantas de romero, ortiga, ruda, entre otros. También en la Quichua Sierra lo que aplican es hacer caminar a las personas descalzas y de forma desnuda, cargando quintales de piedras sobre una sobre una carretera y largas distancias. Incluso pueden tener el encarcelamiento temporáneo, entre otras. Y otra diferencia bien marcada es que en la Quichua Amazonía no se van como que más en el castigo físico, sino que van a lo espiritual. Es decir, que en la Quichua Amazonía se aplica el chamanismo, que mediante la ingestión del ayahuasca, para de esta manera determinar que la persona haya cometido una infracción y que de esta manera se pueda realizar una sanación o purificación del alma. Además de que ellos utilizan plantas que son consideradas sagradas como la uña de gato. Estas son algunas diferencias que se encuentran bien marcadas. Mientras que en la Quichua de la Sierra se utilizan castigos físicos, en la Quichua de la Amazonía van por la purificación del alma mediante los rituales de chamanismo. Eso es todo por mi parte y a continuación les hablará mis compañeros. Muy buenas tardes, estimados compañeros, querida docente Wendy Romero. Continuando con esta exposición, procedo a explicar el segundo tema, que es el reconocimiento constitucional de la justicia indígena. Un tema importantísimo dentro de este debate de si hay o no una aplicabilidad en el Estado ecuatoriano de la justicia indígena, que si este es legal o no. Bueno, desde el inicio de la vida republicana del Ecuador, hasta hace algunas décadas vivíamos gobernados bajo un régimen jurídico unitario que desconocía la diversidad cultural, étnica y de nacionalidades que tiene nuestro Ecuador, cada una con sus procedimientos y con sus costumbres ancestrales, incluso procedimientos en donde se aplica justicia. Eh, no fue fácil, evidentemente, llegar a este reconocimiento, pero les voy a presentar 4 hitos históricos para que existen en nuestra historia ecuatoriana para que se llegue a un reconocimiento de la justicia indígena dentro de nuestro Ecuador. Y más adelante también les daré una explicación sobre los momentos a nivel internacional, cómo surgió este reconocimiento de la justicia indígena, eh, más enfocado en lo que es ya una normativa específica. Bueno, entre los logros más destacados que se encuentra el reconocimiento constitucional de la pluriculturalidad, la multietnicidad y la multinacionalidad del país, se encuentra en primer lugar la fundación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en 1986. Esta organización reúne a todos los pueblos y nacionalidades indígenas hasta la actualidad para tomar decisiones a favor y para la protección de los derechos de estos pueblos. Se mantiene dividido en 3 unidades regionales, que son la CONFAINAE, la Confederación de Naciones Indígenas de la Amazonía, la ECUARUNAR y la Confederación de Nacionalidades Indígenas Quichuas, ubicadas específicamente en la sierra, y la CONAICEP, que está ubicada en la costa ecuatoriana, que es otra forma de organización derivada de la CONAI. Principalmente nace con
objetivos claros de protección a los derechos de los pueblos indígenas, a la defensa de la educación intercultural bilingüe, a la protección igualmente de de los derechos de la naturaleza y de la protección de los recursos naturales. Luch- Luchar contra la desigualdad era otro de sus objetivos. En segundo lugar, tenemos el Levantamiento Nacional Indígena de junio de 1990, otro momento histórico para estos pueblos y nacionalidades indígenas, que legitimó a los pueblos indígenas como actores sociales y políticos en el ámbito nacional. La formación de movimientos indígenas en la Sierra y la Amazonía y el surgimiento de la intelectualidad indígena comprometida a estos ideales. Otro de sus momentos fue la construcción de identidades étnicas sólidas que permitió la creación de estructuras políticas legales como Pachacuti en 1996 y Amauta Hatari. Esto fue otro momento histórico, ya que nace así la creación de este movimiento social y político Pachacuti, que hasta la actualidad y hace tan solo 2 años con el último levantamiento indígena, fuimos el segundo movimiento político y social más grande del Ecuador, detrás de la conocida Revolución Ciudadana. Antecedentes del reconocimiento. Pues como bien los compañeros que me han antecedido, vuelvo a nombrar los antecedentes, que es prácticamente el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, que es un tratado internacional en donde ya se reconoce los derechos de los pueblos indígenas, que se establecen derechos a estos pueblos que fue adoptada en 1989 por la Confederación Internacional del Trabajo, también conocida como la OIT. Otro de los antecedentes fue la Constitución de 1989, que reconoció y estableció en su artículo 191 en su parte pertinente, que las autoridades y de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos, de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Constitución o a las leyes. Esto hace referencia a este reconocimiento, al positivar este reconocimiento en un artículo de nuestra alma mater, la Constitución. Si bien ahora no está vigente, pero antecedió para que este reconocimiento esté plasmado en nuestra Constitución, teniendo en cuenta que la justicia indígena se basa en costumbres o su derecho consuetudinario, que esto quiere decir que se reconoce que los pueblos indígenas utilicen procesos de purificación, procesos de sanación, que se lleve a cabo sus asambleas para decidir si la persona a la que se le está acusando es culpable o no y decidir de qué forma se va a hacer la reparación integral. Estos actos de justicia indígena, como la sanación, no tienen que ser vistos, según lo dicen los tratados internacionales, como métodos de tortura, sino como procesos de cómo se nombra, purificación y sanación. Continuando con esto, tenemos ya la justicia indígena en el marco normativo. Eh, Uno de los hitos históricos en nuestro Ecuador con el tema de la justicia indígena es del caso La Cocha, que el más emblemático para que, que nos da jurisprudencia en base a la justicia indígena, un camino por donde podemos ver las decisiones de la Corte Constitucional sobre este derecho de los pueblos indígenas, el cual menciona eh, en junio del 2014, que se emite esta sentencia 113-14-CC, donde se establece como precedente jurisprudencial vinculante que al existir una sanción en la justicia indígena sobre delitos contra la vida, no existe doble juzgamiento y por lo tanto es susceptible de ser reconocido.
reconociendo así una vez más el derecho de los pueblos indígenas a realizar su justicia indígena, pero evitando que esto sea en casos de delitos contra la vida. Ese es el único límite que, jurisprudencial que encontramos para los pueblos indígenas. Existe otro caso igual que llegó a la Corte Constitucional de una comunidad de Cañar nombrada San Pedro en el 2017, en donde no se reconoció el, el derecho de los pueblos indígenas a decidir dentro de su territorio si se aplica o no la justicia indígena, sin tener en cuenta si las personas son del mismo territorio o no. Esta, esta sentencia nuevamente resuelve cuestiones relacionadas contra delitos contra la vida, en donde nuevamente se reitera a la Corte Constitucional que la justicia indígena no es la apta para conocer, pero que reconoce que ambos sistemas jurídicos resuelven cuestiones diferentes, que se tienen que respetar bajo los principios de cada una. Continuando con esto, de la justicia indígena en el marco normativo, pues eh, nombrarles prácticamente los artículos en donde se reconoce normativamente a la justicia indígena, que son el artículo 171 y 51, numeral 10 de la Constitución de la República. A la Constitución de la República del Ecuador coadyuvan los instrumentos internacionales, como ya les mencioné, el Convenio 169 de la OIT y además la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. Del primero, del Convenio 169 de la OIT, tenemos el artículo 8, numeral 1, 2 y 3, que hacen referencia a este reconocimiento. También el artículo 18 y 40 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. También dentro de nuestro marco normativo nacional tenemos al Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 344, en donde menciona en su parte pertinente que las autoridades indígenas deben abocar conocimiento de las denuncias presentadas por los recurrentes que pertenecen a las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas. Y en el caso de que los denunciados no pertenezcan al territorio comunitario, pues ahí cabe el artículo 344, en donde menciona un principio en que la autoridad judicial de la justicia ordinaria será la que decida cómo se debe juzgar a esta persona. Esto es toda mi intervención. Destacar que la justicia indígena es un derecho inherente a los pueblos indígenas, que se debe respetar este derecho, este, es- este alcance histórico que ellos han tenido de reconocimiento de sus derechos, de que se debe respetar también la aplicación y también desde mi perspectiva, se tiene que respetar la territorialidad, en principio, uno de los principios de la justicia indígena, de que se debe respetar su autonomía y, y que eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Continúa mi compañera. El cual nos habla de la justicia indígena como cohesión social y, y justicia, el reconocimiento de la justicia indígena dentro del Ecuador. Como sabemos, la justicia indígena tiene el reconocimiento en la Constitución, en su capítulo 4, el cual nos habla sobre justicia indígena y también sobre justicia ordinaria. Como sabemos, en el Ecuador, desde el año 2008 y constituciones anteriores nos habían hablado de que la justicia indígena era una justicia de pueblos ancestrales y la justicia ordinaria
era sobre pueblos, era sobre la justicia que el Ecuador necesita hacerlo ante otros casos. Como sabemos, ¿qué nos dice la justicia ordinaria? La potestad de administrar justicia dentro del pueblo y ejercer por sus órganos de función judicial y por las demás y órganos de función establecidos en la Constitución del 2008 y posteriores constituciones. Como también tenemos la justicia social, se observan los criterios de desigualdad, igualdad, equidad, probidad, oposición de méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana. También reconocemos la justicia ordinaria. Como la carrera judicial y justicia ordinaria se garantiza la profesionalización mediante la formación continua y evaluación periódica de estos juicios. También encontramos en el punto 4.1 que la justicia ordinaria tiene un punto importante en la Constitución, el cual nos habla sobre justicia indígena en el artículo 171, el cual nos habla que todos los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas, ya sean shuar, achuar y quichuas, quechuas, que existen en la Amazonía como en la Sierra Ecuatoriana, ejerzan su función de jurisdicción con base a sus tradiciones, como sabemos, a latigazos o a baños de ortiga para la purificación de la sangre. Su derecho propio en el ámbito territorial, como sabemos en sus comunidades, como comunidades de San Juan, Cacha, Balvanera, donde existen todas estas comunidades indígenas. También nos hablan de las aplicaciones de normas y procedimientos. Como sabemos, en el caso de la Cocha establecieron que la justicia indígena no puede conocer casos como que atenten en contra de la vida, como violaciones, asesinatos y entre otros. Como también sabemos, la Constitución garantizará las decisiones y jurisdicciones de estos pueblos indígenas, que serán respetadas por las instituciones autoridades dentro del Estado ecuatoriano. También ejercerán control constitucional, como los hablamos en artículos anteriores como el 171 y en el capítulo 4 de la Constitución. También estos tendrán la ley establecida por mecanismos, concordancias y establecidos dentro del Ecuador y en órganos internacionales, como sabemos, como lo mencioné anteriormente, con latigazos, baños de purificación, entre otros. Como también tenemos los principios de función judicial, como los jueces, juezas, entre otros, la Constitución e instrumentos internacionales de los derechos humanos, las servidoras y servidores judiciales dentro de comunidades o entre ellas. Como antes dicho, en el caso que dije que pasó en la comunidad como hablé en el caso, la comunidad de San Juan, un poco más allá, establece al Estado ecuatoriano que impugnen las decisiones del juez, porque la justicia ordinaria actuó en contra del robo de un cierto tipo de ganados, en el cual tenían que basarse en la justicia indígena. Como dije antes mencionado, la justicia indígena puede actuar mediante robos con baños de purificación, latigazos en el público de ellos. Por eso impugnaron y la sentencia SP 004-2024 nos habla sobre los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado no podrán ser impugnados por comunidades administrativas, pero esta tuvo un principio en el cual dieron favorabilidad a esta comunidad para que ella pueda ser oportuna de su digno derecho a la justicia indígena. Muy amable, gracias.